Hola viajeros y viajeras soñadores, bienvenidos a Yo y mi maleta. Este es el podcast donde en cada episodio hablamos de esos lugares que inspiran, de los viajes que nos cambian y de todas esas pequeñas historias que caben en una maleta y en el corazón. Así que si te encanta descubrir rincones nuevos, perderte por calles con encanto o simplemente soñar con tu próximo destino, este es tu sitio. Prepara tu maleta real o imaginaria que empezamos un nuevo viaje juntos. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Hoy nos vamos hasta Sepúlveda, uno de esos pueblos que parecen sacados de una postal. Calles empedradas, casas de piedra y un ambiente en el que se refleja la belleza y la historia de esta población segoviana. En este episodio vamos a descubrir por qué Sepúlveda enamora a quien la visita, su pasado, su entorno natural a un paso de las hoces del Duratón, su patrimonio, su gastronomía y, por supuesto, su gente. Y entre esa gente tendremos dos invitados, una sepulvedana que conoce perfectamente la historia y los rincones de Sepúlveda y un maestro panadero que lleva años madrugando para llenar el pueblo con el aroma del pan recién hecho. Los dos nos ayudarán a conocer mejor esta población para que tú también puedas hacer un viaje y descubrirla por ti mismo. Ponte cómodo, que hoy este viaje suena a historia, a tradiciones, a horno encendido y a pueblo con alma. Sepúlveda se encuentra entre los pueblos más bonitos y con más historia de España. Ha sido declarada conjunto histórico-artístico. Está situada sobre un promontorio, en la entrada del Parque Natural de las Hoces del Duratón, y fue parte esencial del pasado de Castilla. En ella se redactaron fueros que sirvieron de modelo para otras villas castellanas. Entre sus monumentos destacan el edificio llamado El Registro y las iglesias de San Salvador, uno de los templos románicos más antiguos de la provincia, y la de San Bartolomé, también románica, del siglo XII. Hace unos instantes os comentábamos que tenemos dos invitados que nos hablarán de Sepúlveda. La primera de ellas es Margarita de Frutos, técnico de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de esta localidad, con la que vamos a pasear por las calles de la población segoviana y descubriremos el patrimonio, la historia, las costumbres y la gastronomía. Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo. Gracias por hacernos de guía en este pueblo que meritoriamente está entre los más bonitos de España y que además, Margarita, atesora muchísima historia. Lo cierto es que sí, vamos a intentar caminar, ¿no?, a través de las palabras y que la gente vaya imaginando y así de esa manera intentarles trasladar ese gusanillo para que vengan a visitar Sepúlveda. Si te parece, empezamos por la Plaza de España, que como ocurre en muchas otras poblaciones es el epicentro, en Sepúlveda. Descríbenos esta plaza y coméntanos sobre ese bonito edificio con los restos del castillo, que la verdad es que parece el decorado de un gran escenario. Primero de todo, pues decir que la Plaza de Sepúlveda es sin duda, como bien dices, parece un escenario, es algo bellísimo, es una plaza bellísima y curiosamente, donde mucha gente o cuando mucha gente piensa que la Plaza de España está situada dentro del recinto amurallado del que luego hablaremos, pues efectivamente no. La Plaza de España está situada extramuros y hemos de situarnos en ese centro, en esa parte central donde, bueno, dibujamos una plaza rectangular, una plaza porticada con edificios de gran altura, estrechos, y en donde en primer lugar nos centraremos en ese elemento que hace que la Plaza de Sepúlveda sea algo bellísimo. Estamos hablando de lo que mucha gente conoce como el edificio del castillo, pero realmente Sepúlveda no tiene castillo. Son 3 torreones pertenecientes a la muralla del siglo XI, muralla
que evidentemente nos habla de esa muralla construida, porque Sepúlveda tiene muralla natural y muralla construida. Y después tenemos dos balconadas que se abren en los paños de la muralla, perteneciente a un edificio del 16, a la casa de los González de Sepúlveda. Y después, justo delante, tenemos el edificio del reloj, un edificio barroco, un edificio del siglo XVIII, que tiene de profundidad lo que tiene de tejado y que, bueno, pues en la parte superior del torreón central del que os mencionaba antes, tiene una espadaña que nos habla de ese reloj. Cuando nos fijamos en ese edificio último que estaba mencionando, nosotros le conocemos como el edificio del registro. Era el registro donde vendían y donde se pagaban los impuestos de las materias primas que se venían a vender a la localidad. Hoy en día es un edificio que se utiliza como sala de exposiciones, con una balconada preciosa desde donde se da salida a esas fiestas tradicionales que tenemos en nuestra localidad a finales de agosto. Es el balcón del pregón, ¿no?, que inaugura esas fiestas, y es un balcón que se usa mucho cuando hay actos importantes. Y después, como os decía, es un edificio que en la parte superior tiene un reloj en cuya parte superior a su vez tiene 7 llaves grabadas, 7 llaves que hacen alusión a las 7 puertas de Sepúlveda. Es cierto que la muralla de Sepúlveda tenía más puertas, lo que se llamaban las puertas principales y los postigos, pero también lo es que hoy en día conocemos a Sepúlveda como la villa de las 7 puertas, y esas 7 llaves nos hablan de las 7 puertas. Y en la parte superior tenemos la espadaña, donde hay 2 campanas. Una de ellas es la que suena siempre, pero otra de ellas, que es un poco más grande, es la que llamamos la zángana, y solo suena una vez al día, para dar el toque de queda. Aquí en Sepúlveda se sigue tocando de manera inmaterial, dentro de lo que forma parte de esa cultura inmaterial, el toque de queda, y se toca dependiendo de la época, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. De la Cruz de septiembre a la Cruz de mayo es a las 9 de la noche, es decir, una vez que dan las 9 campanadas, suenan 33 campanadas que anuncian y que dan sentido a ese toque de queda, y después de la Cruz de mayo a la Cruz de septiembre es a las 10 de la noche. De esa manera, a todo ese conjunto lo llamamos ese edificio del reloj, ese edificio del castillo, pero como os digo, tiene 3 elementos importantes de 3 épocas totalmente diferentes. Es importante también, cuando uno esté en la plaza, recorrer sus callejuelas, sus callejones, esos lugares porticados, porque es una plaza que se utilizaba para el mercado, y esos lugares porticados también en días de invierno, en días de lluvia. Y como os decía al principio, primero nos hemos situado mirando al edificio del reloj, pero si giramos nuestro cuerpo, miramos hacia otra zona, la del barrio de San Bartolomé, en donde tenemos la única iglesia que se conserva en extramuros, de las 5 iglesias que hoy nos quedan en Sepúlveda, que es la iglesia de San Bartolomé, y una escalinata en cuya parte superior hay una cruz que nos dice dónde está esa entrada, esa puerta a la iglesia, pero también una escalinata donde tiene lugar una de las festividades más nuestras, la fiesta del Diablillo, que tiene lugar cada 23 de agosto a las 10 de la noche, porque el día 24 es San Bartolomé y el día 23 se celebra esta festividad, que sin duda también invito a todo el mundo a descubrir, porque es muy enigmática al tiempo que muy bonita. A mediados del siglo X, se encargó la repoblación de Sepúlveda al conde Fernán González, a fin de lograr la estabilidad en una zona cristiana al otro lado del río Duero. Una leyenda habla de la lucha del propio Fernán González con el alcalde musulmán Abubad. El Palacio de los Proaño, de estilo plateresco, tiene un frontón en el que se observa la cabeza de Abubad, como recuerdo de la legendaria toma de la villa. Por eso a este palacio se lo conoce también como Casa del Moro. Después hablaremos de las fiestas de Sepúlveda. Ahora, Margarita, nos vamos a plantar delante de un edificio curioso, no solo por su fachada, sino también por su leyenda. Es el Palacio de los Proaño, que también se le conoce como la Casa del Moro. Sí, iremos haciendo ese recorrido. La Casa del Moro o Casa de los Proaños está situada nada más pasar la puerta del Exeomo, una de esas 7 puertas de la muralla de la que yo hablaba
hablaba antes, y en esa portada una de las cosas curiosas es que en la parte superior tenemos la cabeza del moro. Con esto nos están haciendo alusión a una época histórica, que es la época histórica en la que Fernán González reconquista Sepúlveda para los cristianos, vence al moro Abubat, y ese elemento nos habla de ese momento. Fernán González fue el primer conde castellano, recuperó, como decía, Sepúlveda para los cristianos, y dentro de ese proceso repoblador es donde se asientan después las bases de los fueros de Sepúlveda. Es una de las casas señoriales más bonitas que hay en la localidad, son esas casas señoriales que se construyen a partir del Renacimiento, a partir del siglo XVI, y son construcciones al tiempo, reflejo fiel de la piedra rosa de Sepúlveda, que tantos edificios llevan y que hoy pues sigue tallándose a través de uno de nuestros canteros, Juan Emilio Cristóbal. Nos hablabas de la muralla, de los restos de la muralla. ¿Cuántas puertas quedan todavía? Hoy por hoy hablamos de 7 puertas, y siempre que vienen a la oficina de turismo muchas veces nos dicen, ¿y dónde está la muralla? Bueno, pues la explicación es muy lógica. Gran parte de la muralla no tuvo que construirse. ¿Por qué? Porque utiliza las primeras hoces del río Duratón. Sepúlveda es la puerta de entrada al Parque Natural de las Hoces del río Duratón y está situada sobre esas primeras hoces. ¿Para qué vamos a construir una muralla si ya tenemos una muralla natural perfecta que nos permite defendernos? Con lo cual hay una parte de esa muralla que es natural y hay otra parte que es construida. Dentro de lo que es la muralla hablamos de 7 puertas. La puerta del Exeomo, la puerta del Postiguillo, la puerta del Vado, la puerta de la Fuerza, la puerta del Castro o Guerrilla, la puerta de Duruelo y la puerta del Río. Esas serían las 7 puertas de las que hoy hablamos y que hacen alusión a esas 7 puertas que decía Machado, esas puertas abiertas, referente también a esa muralla y a esas puertas que estaba mencionando. Hemos subido las escalinatas de San Bartolomé hace unos momentos, pero hay otra iglesia muy interesante que, corrígeme si estoy equivocado, que es la del Salvador, que es uno de los templos románicos más antiguos de la provincia. Sí, es considerado la iglesia románica más antigua de la provincia de Segovia. Estamos hablando de finales del siglo XI, es un edificio que data de esa fecha y es un edificio en donde podemos observar ese románico puro, esa manera de construir en el románico más puro existente, y al tiempo yo siempre digo que es muy importante visitar la iglesia tanto por dentro como por fuera, porque por fuera todos los canecillos se conservan perfectamente y vamos a ver perfectamente ese doble lenguaje, esa doble vía de comunicación que tienen, la social, que nos hablan de la sociedad de aquel entonces, y también la religiosa. De igual modo, una de las curiosidades que tiene esta iglesia es que la torre está separada de la nave, es una torre exenta y es una torre que también pone de manifiesto esa idea. Eran torres que evidentemente eran religiosas, pero al tiempo son torres que son torres vigías. Si nosotros nos colocáramos en todas las torres de las iglesias de Sepúlveda o donde las iglesias han estado situadas, veríamos que también tenían un punto estratégico desde el que poder observar, pero efectivamente pues eran torres donde se llamaba a misa, donde también se tocaba muerto, pero también se celebraba, ¿no? Y donde hoy por hoy se toca manualmente las campanas en el Corpus, que es algo que han declarado hace unos años manifestación internacional, y bueno, pues es una cosa más que forma parte de esa cultura sonora y de esa cultura inmaterial de Sepúlveda. Y ahí, en ese edificio, es donde se celebra una de las misas más características de la localidad. Es lo que se llama la Misa de Minerva, es cada tercer domingo de mes, lo lleva a cabo una de las cofradías de Sepúlveda, la cofradía del Corpus Christi. Sepúlveda cuenta todavía con varias cofradías, una de las más importantes es esa, y consiste en que una vez que se celebra la misa, se lleva a cabo una procesión por dentro del atrio, se coloca el sagrado bajo palio y se hace una procesión, salvo la primera Minerva del año, que es al día
después del Corpus, donde esa primera Minerva lo que hace es rodear alrededor la iglesia, la procesión. Con lo cual, bueno, aparte de ser un edificio románico que nos cuenta historias, que vemos muy bien también eso que yo hablaba antes de los canteros, esas firmas de los canteros tan importantes. Al tiempo, también es un lugar donde sigue habiendo celebraciones importantes ligadas a lo religioso y también a esa cultura inmaterial y viva de la que podemos y tenemos mucho orgullo también. Estás escuchando Yo y mi maleta. Si quieres ver imágenes de nuestros viajes, busca en YouTube Yo y mi maleta. Allí encontrarás muchos destinos que te harán soñar. Únete a nosotros y conviértete en un viajero soñador. Nos alejamos un poquito para llegar al ayuntamiento, muy cerquita de donde vamos a estar dentro de unos minutos, porque nos espera un simpático y estupendo panadero de Sepúlveda. Pero antes, Margarita, nos ponemos delante del ayuntamiento y justo enfrente está la antigua cárcel, y creo que es un edificio que bien conoces tú, no por cárcel, desde luego, sino por oficina de turismo, ¿no? Eso es. La oficina de turismo en la actualidad está situada en la antigua cárcel. Claro, cuando yo voy a trabajar siempre digo voy a la cárcel, no voy a ningún otro lugar ni característico de la época actual, pero lo cierto es que trabajo en un museo y yo digo pues voy a la cárcel, ¿no? Sí. Es algo que resulta gracioso. Desde luego. Cuento. Pero independientemente de eso, es un edificio, como bien decías, que forma parte también de nuestra historia. Es un edificio de mediados del siglo XVI. Curiosamente es el edificio que sigue y es contiguo a lo que hablábamos antes de la plaza, ese edificio del reloj. Hace como una especie de L. Tiene 3 plantas, la parte de abajo, que es donde se sitúa la oficina de turismo, es donde se inicia el recorrido al centro de interpretación de la antigua cárcel, que es un museo también, es decir, que la gente puede bien o venir a por información, pero si quisiera también puede visitar el museo. En esa planta de abajo es donde se sitúan los calabozos, son cuevas. Ahí es donde estaban antes de ser juzgados y una vez que eran juzgados les subían a la planta de arriba. Como les digo, es la parte de abajo donde nos situamos nosotros, una primera planta y una segunda planta. Subimos esas escaleras y llegamos a 2 salas que sobre todo hoy tienen contenido, que entonces era la casa del carcelero y se utilizó para otras cuestiones, y hoy pues está lleno de paneles que nos hablan de la reclusión desde diferentes puntos de vista, voluntaria e involuntaria, porque el objetivo de este museo es poner en valor el privilegio de vivir en libertad, de tal manera que lo que hacen es a través de esos paneles hablarnos de esas reclusiones, voluntaria ligada a lo religioso, literatos que estuvieron en prisión, los muros y la muralla como prisión, el mundo social de aquel entonces y el concepto de cárcel tal cual lo entendemos hoy. Y ya una vez realizado ese recorrido a través de las palabras, nos subimos a la última planta, que es donde estaba situado el departamento de hombres y el departamento de mujeres, donde tenemos un audiovisual y donde podremos ir viendo pues esos calabozos y también mirar por las ventanas donde algunos paseaban ese pasillo que era la única puerta al exterior que en ese momento existía. Efectivamente, cuando entras ahí, pues muchas veces se te remueve, ¿no? Al final no deja de ser una prisión, pero creo que hay que verle desde el concepto que está planteado el museo, que es ese lugar de reclusión, pero al mismo tiempo poner en valor ese privilegio de libertad que hoy tenemos, dada los diferentes conceptos que se tratan en el centro de interpretación. ¿Y hasta qué época fue utilizada esta cárcel? Bueno, los últimos que durmieron ahí fue en 1984. O sea, muy reciente, se puede decir. 24... Bastante reciente, sí. Realmente, pero hay que entender también el contexto, ¿no? Desde que llegó la democracia, la cárcel prácticamente no se utilizó. De hecho, con anterioridad, pues bueno, no eran como cuando hablamos del siglo XVII, XVIII. De tal manera que ese 24 de diciembre de 1983, que he dicho 84, en 1983, fueron 2 personas que robaron en un lugar cercano, no tenían dónde meterlos, era el día de Nochebuena y pasaron ahí la noche, ¿no? Era algo latente ahí, que no se había cerrado totalmente y se les metió en un calabozo.
pero bueno, hay que cogerlo, como digo, con pinzas. Evidentemente son las 2 últimas personas que estuvieron recluidas en la cárcel de Sepúlveda, pero no es que se utilizara con asiduidad. Se darían una serie de circunstancias que llevaron a que esto tuviera lugar, pero lo cierto es que ellos fueron los últimos. Sepúlveda se puede decir que es la antesala de un lugar natural precioso que son las hoces del Duratón. ¿Qué nos puedes contar de este lugar, Margarita? Bien, como decía antes, Sepúlveda es la puerta de entrada al Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Son 3 municipios los que están dentro de lo que es el territorio que pertenece a este parque natural, que son el municipio de Carrascal del Río, el de Sebúlcor y el de Sepúlveda. Dentro de ese territorio también están otros pueblos que son lo que llamamos las pedanías, ¿no? Lo que pertenece a esos municipios, como el Villar de Sobrepeña, Castrillo, Carrascal, Burgomillodo. Es decir, que hay varios pueblecitos que también forman parte, Aldehuelas, que forman parte de ese parque natural. Con lo cual, cuando hablamos del parque natural tenemos que pensar que es una extensión natural increíble, que es un cachito de esa provincia de Segovia, que, como decía, el inicio de esas hoces del río Duratón, de esas hoces en donde observamos esa roca caliza de colores, inician su camino en Sepúlveda, ese río Duratón que baja de Somosierra, y aquí empieza a encajonarse en esas hoces, esos 25 kilómetros de parque natural. Luego hay otras hoces y demás, pero sí que podemos decir que cuando hablemos de las hoces, visítenlo todo, ¿no? Desde el inicio, desde esos paseos hasta esa parte final. Si nosotros hablamos de Sepúlveda, tenemos el mirador que hay detrás de la iglesia románica de la Virgen de la Peña, que es otro de esos edificios que hay que visitar, y desde ese mirador observamos perfectamente la muralla natural de la que yo hablaba antes. Vemos perfectamente ese meandro, vemos la Puerta de la Fuerza al fondo, y hoy, que estamos en otoño, los colores más preciosos que el otoño nos regala, ¿no? Es una gran oportunidad disfrutar de las hoces y disfrutar del otoño en las hoces del río Duratón. Como decía, primero ese mirador, después tenemos una senda, que es la senda de los 2 ríos, una senda familiar de 5 kilómetros, que puede hacer pues gran parte de la población. Subes y bajas, vas haciendo esa muralla natural y construida, pasando por las puertas, te metes a través de la puerta y parece que te trasladas a otra dimensión de la paz que encuentras. Y desde aquí, desde Sepúlveda, parte también la senda larga, la senda que llega hasta el puente de Villaseca. También tenemos una senda accesible, que es la senda de la Glorieta, y esas 3 serían un poquito las rutas que se pueden hacer en Sepúlveda en lo que al Parque Natural de las Hoces del río Duratón se refiere. Después, aparte, tenemos otra senda, que es la senda de la Molinilla, la senda de la Vega y 2 miradores preciosos, que es el de la ermita de San Frutos, que sin duda es como la imagen por excelencia del parque, pero no debemos olvidar nunca el convento de la Hoz, que se llega también a través de Sebúlcor. Y bueno, pues lo que digo, es súper recomendable visitar todo el parque natural, desde Sepúlveda hasta su final, recorriendo los diferentes senderos y yendo a los diferentes miradores, porque sin duda es una de esas cosas tocadas como con una varita, y que tenemos aquí, que lo disfrutamos, pero que invitamos a todos a disfrutar también con responsabilidad. Seamos responsables, que muchas veces cuando vamos a los parques naturales hay que saber que estamos en un parque, hay que andar con calma, hay que respirar con calma y no hay que gritar, no hay que pensar que es la jungla, ¿no? Hay que respetarlo, porque también cuidarlo es cuidarlo a futuro. Y también conducir con cuidadito, porque la carretera es estrecha y hay que ir disfrutando el paisaje, no pensando en correr, desde luego, ¿eh? Y antes de pasar a otros... Sí, cuando vamos alrededor, sí. Sí, desde luego, hay muchas curvas por ahí. Antes de hablar de otras cuestiones de cómo es la vida en Sepúlveda, no sé si nos ha quedado desde el punto de vista patrimonial algo por reseñar, Margarita. ¿Hay alguna cosa más que tenemos que ver obligatoriamente en tu pueblo? Sí, hemos hablado de la plaza, hemos hablado de la iglesia de San Bartolomé, de la iglesia del Salvador, de la antigua cárcel y el edificio del ayuntamiento, de esa muralla y sus 7 puertas, que yo invito a recorrer, porque al tiempo que recorres va recorriendo Sepúlveda y sus rincones. Pero hay otros 3 edificios que hay que destacar.
Uno de ellos es la iglesia de la Virgen de la Peña, de Nuestra Señora la Virgen de la Peña. Es un edificio románico también que tiene una portada maravillosa al entrar en el edificio, al igual que en su interior contamos con un retablo románico, diferentes tallas, con lo cual invito también a visitar ese edificio. Por otro lado, otra de las iglesias, que es la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en donde se encuentra el Museo de los Fueros y en donde se hace un recorrido no solo por el edificio y por las diferentes tallas de arte sacro que alberga, sino también que el hilo conductor de todos son esos fueros de Sepúlveda, esa historia de Sepúlveda que nos sitúa en esa importancia y en lo que los fueros supusieron también para el desarrollo no solo de Sepúlveda, sino también de su comunidad de Villa y Tierra. Por otro lado, tenemos otro edificio románico que se restauró en la década de los 90, finales de los 80, para albergar la Casa del Parque, el centro de interpretación de las hoces del río Duratón, donde es muy recomendable ir no solo a ver la exposición, sino también a pedir allí información y también cuando hay que sacar los permisos pertinentes cuando es época de cría del buitre leonado. Y por último, dos museos, ¿no? El Museo Fijas, de soldaditos de plomo, y por otro lado, el Museo de Lope Tablada, que es un pintor sepulvedano que también es muy bonito visitar. Así que como edificios, como elementos patrimoniales, pues como digo, eso que hablabas al principio de iniciar ese recorrido por Sepúlveda, de vamos a través de nuestras palabras a tratar de hacer que la gente vaya recorriendo calle a calle, cada rincón, pues recorriendo cada calle, cada rincón van a encontrar todos estos elementos patrimoniales maravillosos que es muy importante visitar también porque nos permite también conocer el pasado, el presente y la realidad actual. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Bueno, pues hemos hecho un recorrido excelente por las calles de Sepúlveda para ver su patrimonio, su riqueza patrimonial, pero ahora nos vamos de fiesta. Cuéntanos algo sobre esas dos fiestas importantes que tenéis, la de los Fueros y la del Diablillo. Esta última tengo mucha curiosidad. Como dices, tenemos dos fiestas importantes dentro de lo que son esas tradiciones, porque luego tenemos las fiestas que todo el mundo sabe, las religiosas San Miguel, que son en septiembre, las fiestas de los toros que corresponden con el último fin de semana de agosto, Semana Santa, todo eso que hace que cada pueblo tenga sus festividades, pero es verdad que tenemos dos fiestas que son representativas de esa parte histórica y de esa parte cultural. Por un lado es la fiesta de los Fueros. La fiesta de los Fueros tiene lugar cada tercer fin de semana de julio y con ella se conmemoran los fueros otorgados a Sepúlveda, en este caso el primero, el de 1076, el otorgado por Alfonso VI, y bueno, con ello queremos poner en valor a través de esa feria de artesanía y fiesta de los fueros el valor que los fueros tuvieron para Sepúlveda y su territorio, porque fueron fueros repobladores, fueron fueros en donde las normas regulaban la vida de una manera lo más afable posible. También tendremos que entender las épocas, pero el objetivo fundamental es que la vida fuera posible entre todos y que esas costumbres, esos usos y costumbres de los que hablamos siempre estuvieran vigentes, pero al mismo tiempo que hubiera respeto entre las diferentes culturas y entre las diferentes gentes. Y sobre todo, como decía, estos fueros tenían un objetivo: repoblar. ¿Para qué se reconquista un territorio si no se repuebla? Pues ese fue uno de los objetivos fundamentales de estos fueros. Y por ello había unos privilegios económicos, políticos, penales. Había una especie del rey-reina, pero no gobierna. Había una independencia político-administrativa que hasta entonces no existía, y eso es lo que sirve de modelo y lo que hace de los fueros de Sepúlveda algo tan importante. Y en esa fiesta de los fueros es lo que queremos poner en valor, a través también de las gentes, porque la fiesta de los fueros no se podría realizar si no fuera por los artesanos, si no fuera por el trabajo, pero sobre todo y por encima de todo, si no fuera por la gente de Sepúlveda, que colabora en la realización de los teatros que nos cuentan esas historias de los fueros, del fuero, y también por esa gente que participa y que hace posible que esta fiesta sea una fiesta muy nuestra y una fiesta única.
las danzas, el teatro, la música, la cetrería y la noche de las antorchas, ¿no? De sábado al domingo se ilumina Sepúlveda, esa parte central, con antorchas, hablando de esa música de las antorchas y de volver un poquito a esa Edad Media y a esa iluminación que sin duda envuelve a Sepúlveda en algo totalmente diferente. Unido esa llama al color de la piedra hace que sea muy bonito recorrer las calles durante ese ratito que dura la iluminación. Y con respecto a la fiesta del Diablillo, es una fiesta inmemorial. Lo cierto es que, bueno, pues tras investigaciones no se sabe muy bien cuándo surge esa fiesta. En primer lugar fue un diablillo, luego fueron más, y como decía antes, tiene lugar cada 23 de agosto a las 10 de la noche, porque el día 24 se celebra la festividad de San Bartolomé. San Bartolomé en sus pies lleva preso a un demonio. Siempre cuenta la leyenda que San Bartolomé extrajo el demonio a varias personas en toda la zona arábiga, en toda la zona de la India, y de ahí viene un poquito su historia. Ese día, el día 23 de agosto, San Bartolomé deja salir al diablillo desde el fuego, ¿no? Hoy en día salen 6 diablillos con sus escoltas. Todo esto lo lleva a cabo una asociación, la Asociación del Diablillo, con esos trajes que recuerdan a las llamas en su movimiento, y lo que se hace es que se apaga la luz de la zona de la iglesia de San Bartolomé y de la Plaza Mayor. Y una vez que se da ese toque de queda que hablábamos antes, porque el día 23 de agosto tiene lugar a las 10 de la noche, una vez que esas 33 campanadas han sonado, los diablillos empiezan a salir de esa llama, esa fogata que se enciende a los pies de la iglesia de San Bartolomé, y durante media hora recorren dando escobazos a los más pequeños, a los más mayores, siempre escobazos de abajo arriba, nunca les dan en la cara ni nada por el estilo, y es una fiesta muy divertida, una fiesta muy nuestra. Es verdad que cuando los niños les ven por primera vez les impresiona, ¿no? Eso es evidente, es algo que nosotros lo tenemos como muy metido dentro, pero es una fiesta muy bonita que forma parte de esa cultura inmaterial que yo os decía antes, y que a todo el que quiera le invito a conocerla porque es muy emocionante. ¿Y cómo es la vida en Sepúlveda? ¿Qué tal se vive ahí? Se vive fenomenal en Sepúlveda. ¿Qué voy a decir yo que vivo aquí todos los días? Sepúlveda es un lugar donde todavía tenemos la suerte de poder vivir. Creo que eso es importante decirlo, en donde intentamos cada día que la vida sea lo más afable posible, en donde hay multitud de actividades para que la gente no se aburra. Mucha gente piensa, ¿en los pueblos os aburrís? Pues no nos aburrimos. Vamos a nuestro trabajo, hacemos un montón de actividades. Quien no va a música va a jotas, quien no va a pintura, a gimnasia, quien no se da un paseo por nuestros maravillosos caminos que comentaba antes. Y bueno, pues es cierto que somos una población en la actualidad de unos 1000 habitantes, pero que hoy por hoy pues la gente se levanta por las mañanas, hace sus tareas, sus trabajos. Ahora vamos al invierno, que eso hace que nos metamos antes en casa, pero siempre escuchas a los niños correteando por las calles, y creo que la gente que vive aquí tiene ganas de vivir aquí, tiene ganas de que esto salga adelante. Y lo cierto es que si en Sepúlveda podemos poner, y siempre se pone en valor, es su gente, son sus asociaciones que organizan un montón de actividades a lo largo del año, son las gentes que se mueven para que nada muera, para que ninguna actividad de la que se desarrolla en la Semana Santa, las diferentes festividades, hablamos del Diablillo, de la fiesta de los fueros, de los encierros infantiles, de los encierros, de un festival de humor que se llama Corderitititito, que también lo hacen asociaciones. Pues al final todo eso hace que Sepúlveda tenga vida, y tenga vida todos los meses del año, que es muy importante. Y a esa vida supongo que contribuyen también los turistas, porque Sepúlveda es un pueblo muy turístico. ¿Desde dónde llegan principalmente los visitantes? Sí, como bien mencionas, los turistas hacen mucho, pero he mencionado las asociaciones, también me gustaría mencionar a todas esas personas que tienen sus negocios, que tienen sus restaurantes, que tienen sus panaderías, que tienen sus tiendas de dulces, sus abacerías, sus pequeños negocios que hacen que también la vida, y que, como digo yo siempre, ¿no?, Sepúlveda siga encendida todos los días y esté encendida todos los días del año. Los turistas, fundamentalmente, que vienen hasta Sepúlveda, podemos decir que más o menos la mitad proceden de la Comunidad de Madrid, pero también es cierto que cada vez pues tenemos más turismo de Castilla y León, recibimos turismo del País Vasco, de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón. Cuando ya tienen más días, pues bajan, o como dicen ellos, suben los de Cantabria, Asturias, Galicia.
pero podemos sentirnos muy afortunados porque recibimos turismo de toda España y eso es genial, ¿no? Es verdad que claro, el turismo de más distancia viene pues cuando tienen puentes, cuando es verano, cuando tienen más días, porque evidentemente en 2 días siempre cuesta más. Por eso nuestro principal emisor es Madrid y Castilla y León en este momento. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos, como digo, de recibir turismo de toda España y de que siga viniendo turismo a visitar Sepúlveda, de que tengamos excursiones a diario, de que también haya más gente cada vez que visita los pueblos a diario, toda esa población que ya está jubilada y que se mueve mucho, que tenemos que valorarlo también eso, se mueve mucho y hace turismo entre semana y pernocta y va a los restaurantes y consume los recursos que tenemos, de tal manera que, bueno, pues en ese sentido estamos muy contentos. Bueno, ¿te parece que nos sentemos a la mesa? Porque en Sepúlveda es obligatorio. Es obligatorio sentarse a la mesa. Y hablar del cordero lechal, lugar, ¿no? Pero eso es, en Sepúlveda debemos de sentarnos a la mesa y disfrutar de ese cordero lechal con una buena ensalada y un vinito o agua, si hay que conducir, y disfrutar de ese sabor tan nuestro. Hay un buen número de restaurantes y mesones en Sepúlveda, ¿eh? Sí, yo cuando vienen a la oficina de turismo siempre les digo dónde están todos, que miren sus cartas, que lean lo que ofrecen. Evidentemente todos tienen ese cordero lechal tan típico y que ellos decidan, porque al final todos son asadores de toda la vida, con lo cual donde vayan podrán degustar ese tradicional lechazo asado. ¿Y qué otros platos típicos te gustan de Sepúlveda, aparte del cordero lechal? Pues mira, te voy a decir que llegando estas fechas, los días así un poquito de lluvia, siempre uno se reconforta tomando las típicas sopas de ajo, esas sopas calentitas. Pero si nos vamos al verano, pues cualquier entrante de los que hacen muchos revueltos con productos de la zona. Las carnes también son muy ricas y algo muy típico aquí también es el bacalao, ¿no? El bacalao a la sepulvedana es algo también muy típico que se puede degustar. Y si ya nos vamos a los postres, pues ahí te iba a conducir yo ahora. En las pastelerías, ¿no? Pero creo que puedes degustar esas. Mira, muchas veces cuando a lo mejor viene gente y te dice, es que vengo solo y un cuarto para mí, digo, pues mira, tienes 2 opciones, comerte todo lo que puedas, porque aquí no dan cachos de cuarto, ¿no? O sea, tú te presentan el cuarto y después lo parten para que lo veas, ¿no? Entonces creo que eso es muy muy importante también. Y lo que les digo muchas veces es eso, que después pues está riquísimo también al día siguiente. Hay quien se los come fríos, ¿no? Aquí está esa costumbre de decir, nos comemos un frío, eso ya para gustos. Pero muchas veces les digo, pedir unas chuletillas de cordero lechal y están riquísimas, ¿no? Entonces, opciones siempre tienen para degustar esa carne típica o para degustar otros platos típicos, como decía. Y ya pues vamos al dulce. Vamos al dulce. ¿Qué nos recomiendas? Todo. Vaya. Todo el dulce que hacen. No, a ver, a mí me gusta todo el dulce que hacen los 3 que tenemos en Sepúlveda, ¿no? La panadería, la pastelería La Peña y la pastelería El Castillo. Son los 3 que en la actualidad realizan ese dulce, y tienes desde las pastas típicas, esas pastafloras, esas pastas de té, hasta las tortas de chicharrones o las tortas de anís, que a mí me encanta con un poquito con leche fría, es riquísimo. Después el maravilloso ponche segoviano, las palmeras, las rosquillas de castrillo, los florones. Es que hay tantas cosas que hacen tan ricas y que forma parte de nuestra tradición, porque son cosas que han hecho nuestras abuelas y que han ido pasando de generación en generación. Con lo cual aquí en el dulce yo sé si te gusta más dulce o menos dulce. No les doy a elegir, eso ya es una cuestión de cada uno, porque está todo riquísimo. Bueno, se nos está abriendo el apetito y dentro de un ratito nos espera José Antonio, el panadero, o sea que vamos a llegar a su casa con hambre, ¿eh? Bueno, Margarita, ya para terminar, yo creo que Sepúlveda es un sitio ideal, ¿verdad?, para hacer una escapada de fin de semana. Por supuesto, yo siempre digo que Sepúlveda tiene historia, tiene arte,
arte, tiene gastronomía, tiene cultura, tiene vida, y al tiempo es ese lugar en donde uno puede desconectar, descansar, respirar, admirar sus cielos, porque tenemos unos cielos tan limpios que bueno, ahora que se acerca el tema del eclipse solar, pues somos uno de esos lugares privilegiados en donde lo vamos a poder admirar, con lo cual creo que Sepúlveda es uno de esos lugares en donde uno puede disfrutar un fin de semana, porque somos un lugar para todos los públicos y eso hace que todos puedan encontrar esa respuesta en Sepúlveda para disfrutar. Bueno, no hemos podido encontrar mejor compañera de viaje que Margarita. Eres un libro abierto, ¿eh? Muchísimas gracias, Ricardo, ha sido un placer. por acompañarme en este maravilloso viaje por las calles de Sepúlveda. Al contrario, ha sido un placer escucharte, aprender tantas cosas de lo que nos has comentado, y espero que nuestros oyentes tengan ahora ganas o más ganas todavía de ir a Sepúlveda y conocer todo este patrimonio, todos estos paseos, las hoces y desde luego sentarse a la mesa al final. Margarita, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Y nada, aquí os esperamos con los brazos abiertos para pasar un fin de semana, un día o una semana maravillosa. Pues espero volver muy pronto a Sepúlveda y ahí nos veremos. Muchísimas gracias y hasta otro día, Margarita. Un saludo. Hasta otro día, Ricardo. Gracias. Adiós. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Estamos seguros de que coincidiréis con nosotros en que uno de los olores que más abren el apetito y nos traen a la vez mejores recuerdos es el olor a pan. Y ahora nos está oliendo intensamente porque vamos a entrar en una panadería de Sepúlveda, de esas que ya cuesta un poco encontrar, donde se hace el pan de toda la vida, aunque también veremos otros productos de los que ahora vamos a hablar. Entre el aroma a masa recién hecha y el calor del horno, se esconde una historia de esfuerzo, paciencia y pasión por lo auténtico. Nuestro invitado de hoy es José Antonio, panadero de toda la vida, que nos contará cómo se elabora un buen pan de pueblo, qué ha cambiado en el oficio con los años y por qué, pese a todo, sigue levantándose antes que el sol para amasar cada día. Así que entra con nosotros a la panadería de Sepúlveda, porque huele a pan recién hecho. Hola, José Antonio, ¿cómo está? Hola, muy bien. Bueno, y entre más andamos. La verdad es que es difícil entrar en su establecimiento y no salir con un buen pan o unos dulces. Su panadería es una verdadera tentación. Pues sí, la verdad es que una panadería de, como si dijéramos, ancestral, muchos años. Háblenos de la historia de la panadería de Sepúlveda, que creo se remonta al siglo XIX, ¿no? Sí, en 1850 ya mi tatarabuelo era panadero. Y hoy día, pues la panadería, fíjate, es parte del ADN de un pueblo. Yo siempre lo he dicho, cuando vas a un pueblo y ves el pan que tienen, dices, buen pan, buen pueblo. Efectivamente, sí. A veces en las ciudades es difícil encontrar pan de calidad y hay que conformarse con lo que hay. ¿Por qué hay esta diferencia entre los panes de pueblo y los panes, ya sabe usted a cuáles me refiero, que hay en grandes áreas comerciales? Mira, yo, como te he dicho, es tradicional y toda la vida a mi padre y a mi abuelo siempre les he de decir que para hacer un buen pan hace falta tiempo. Y los tiempos son imprescindibles, algo que en los pueblos sí que tenemos, pero que en las capitales es más complicado. ¿Y qué tipos de pan vende usted? El típico de pan de Sepúlveda es el pan candeal. Es un pan que admite menos agua, menos hidratado, con una miga más densa, pero que para lo que en Sepúlveda es típico, que son los asados, pues es el pan ideal. Hay panes, José Antonio, que tienen un olor que yo llamo metálico, me es difícil definirlo. ¿Por qué esos panes huelen tan raro? ¿Qué es lo que llevan? Yo he podido ver que en algunos panes incluso les ponen harinas de leguminosas, ¿sabes? Para intentar que los olores, pero claro, se hacen unos olores artificiales. No es el olor a pan recién hecho, a pan de horno, a pan con su masa madre, a panes
con su tiempo. Es que, la verdad, el pan es un producto vivo. Desde que empiezas con la masa y como tal hay que tratarlo, tiene sus tiempos. Y entonces, ya te digo, intentan buscar los aromas del pan de verdad, pero añadiéndole cosas que no es pan. El pan es especialmente en Castilla con harina de trigo. ¿Y qué ha cambiado en su oficio con los años? Yo es que lo he vivido todo, o sea, sobre todo el tema de los hornos, ¿sabes? Los hornos, yo cuando empecé de crío con mi padre, fíjate, a los 12 años que aprendí a lo que es hiñir o bolear la masa que me decía mi padre, no aprendas, pues basta que te digan que no aprendas de crío para más intención. Y en cuanto aprendí me dijo, mira hijo, ya sabes hacer esto con 12 años los sábados y domingos, hacer pan. Fíjate, los sábados, cuando te estoy hablando, en los colegios todavía había, por las mañanas había cole. Y se daba clase de religión y educación física, música. Pues ya sabes qué 3 asignaturas me perdía. Que luego cambiamos del horno de escopeta, se cambió al horno, bueno, era el horno moruno, luego el horno de escopeta, después cambiamos al giratorio. Ahí ha sido donde más ha evolucionado, porque luego también, claro, de pesar el pan a mano, ahora ya pues las pesadoras son automáticas, pero ha evolucionado la panadería intentando conservar la tradición, ¿sabes? Sin que se note en la calidad del producto. Y háblenos de sus dulces, porque yo he tenido la ocasión de estar en su establecimiento y una cosa que personalmente me encanta son las tortas de chicharrones. Sí, ya sabes, esa es una torta que siempre se hacía cuando se hacía la matanza. O sea, te estoy hablando de los tiempos de mis abuelos, cuando se hacía la matanza es cuando tenías el producto para hacer la torta. Es una masa de pan con anís, canela, azúcar, la manteca y el chicharrón. Y luego tenemos lo que era la torta de la fiesta, el pan sobao, que ya es más elaborado, ¿sabes? Lleva anís, naranja, mantequilla, huevo. En los pueblos siempre ha existido esto, más luego ya los mantecados. O sea, había que aprovechar la manteca en todas sus fases. En los tiempos de mi abuela, te digo, fíjate, la gente hacía sus propias recetas y iban a la panadería a cocer los bollos y a hacerlos. Se hacían en la panadería y se cocían porque era el horno que había. Y de ahí en eso, pues tenemos la tradición de todas las recetas de nuestras pastas. Sí, aparte de la torta de chicharrones, ¿qué otros dulces podemos encontrar en su panadería? Bueno, tienes mantecados, tienes hojaldres, las mejores magdalenas del mundo. Un producto del que estoy muy orgulloso, rosquillas de anís, rosquillas de limón. La verdad es que Sepúlveda es un pueblo turístico, es uno de los pueblos más bonitos de España y gracias a Dios estamos a 1 hora de Madrid y la afluencia de los madrileños es el que nos da vida en el pueblo. Sepúlveda prácticamente el 99% vive del turismo. Cuéntenos cómo es su rutina diaria, desde que llega a la panadería, a qué hora y cómo transcurre su jornada laboral. La panadería, lo que tienes que hacer es encender el horno para que vaya cogiendo temperatura. ¿A qué hora comienza usted? Ahora en invierno empezamos. Perdón. Los fines de semana. Pues ¿A qué hora? Creo que sí. Dependiendo de la tarea. ¿A qué hora decía por la mañana? Porque se entrecortó un poquito. A las 5 de la mañana. Y a las 5. Ahora en invierno. Sí. Entonces llegamos, encendemos el horno para que se vaya calentando, ya ponemos la harina, el agua, la sal y vamos haciendo la masa. Le añadimos la masa madre, un poquito de levadura y empezamos a trabajar. Entonces, pues vamos haciendo lo que son los panes de Viena, los panes candeales y cuando todo esto está fermentando, pues ya comenzamos a hacer los dulces. Y así pues nos vamos pasando toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Luego pues hay que venderlo. Claro. Bueno, nosotros, al decir nosotros me refiero en España en general, somos un país muy de bocadillo, ¿no? Si usted tuviese que hacerse un bocadillo para la merienda o para la cena, ¿qué pan cogería y qué le pondría dentro? Bueno, para el bocadillo lo ideal sería un pan de Viena. Es una miga un poco más blanda, ¿sabes? Que queda mejor, más escrujiente. Y si fuese en plan de picoteo, pues sería un pan candeal. O sea, para los embutidos, quesos, jamón, o sea, todo esto, el pan candeal es ideal. ¿Y sigue usted con la ilusión de levantarse cada día de madrugada para ir a su oficio? Claro, si no me gustase levantarme de madrugada y no tuviese ilusión, ya lo había dejado. Claro. Tengo 62 años
Y ya te digo, te tiene que gustar la panadería. La panadería es algo que engancha. Tengo un amigo, fíjate, en Roa, aquí al lado, tierra de vinos, que es cirujano, médico. Después de estar varios años de cirujano, se ha vuelto a la panadería de su padre. Ajá. Él dice que no podía olvidarlo, que él tenía que volver de panadero. Pues sí que es un buen cambio ese, ¿eh? Sí, no, te digo, él era hijo de panadero, sacó sus estudios, era cirujano, pero le llamaba la panadería. Dice que el otro quema mucho, dice en la panadería, mira, me gustaba y se ha vuelto a la panadería. Muy bien, José Antonio, pues le vamos a dejar ya que continúe con su jornada. Le agradecemos muchísimo este ratito de conversación que hemos tenido y le deseo que siga muchos años con esta bonita profesión y con el éxito que tiene usted. Pues muchas gracias y ya sabes, cuando quieras, deseando de vernos de nuevo. Perfecto, pues encantado, José Antonio. Hasta la próxima, un saludo. Un saludo. Siempre es una pena cuando terminan los viajes. Yo y mi maleta empezaremos a pensar en otro para seguir trazándonos pequeñas metas, pequeñas ilusiones. Viajar es soñar y hacer planes es soñar con viajar. Así que plantéate algún destino para seguir soñando con algún viaje, porque viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Si tu plataforma te lo permite, danos un me gusta y síguenos o suscríbete a este canal. Mándanos también tus comentarios, porque cada vez que nos escribes es como si nos estrecharas tu mano. Nos hará felices saber que en nuestro próximo destino volveremos a disfrutar de tu compañía, así que sigue soñando, sigue viajando y que seas muy feliz. Hasta el próximo viaje.